Hay una violencia que no deja cicatrices en la piel, pero que pudre la sangre. Es la violencia de ser invisible en una habitación llena de gente. Es el peso de la porcelana fina en las manos de un hombre que nació para sostener el arco, y el sonido de las risas de aquellos que se creen dueños de tu tiempo, de tu lengua y de tu destino. Me llamaron Juan, porque mi verdadero nombre les resultaba demasiado salvaje para pronunciarlo entre sorbos de Jerez. Me vistieron de seda negra y me enseñaron a servir el vino sin derramar una gota, mientras ellos discutían frente a mí cómo despojarnos de los últimos robledales que nos quedaban. Me trataban como a un mueble, como a un perro que ha aprendido a caminar sobre dos patas. No sabían que mientras yo llenaba sus copas, estaba bebiendo cada uno de sus secretos. ¿Crees que la desigualdad se mide en hectáreas o en oro? Te equivocas. La desigualdad se mide en la forma en que un hombre te mira sin verte. Pero el silencio es un arma de doble filo. Ellos hablaban porque creían que yo no entendía. Yo escuchaba porque sabía que su arrogancia sería su tumba. Esta no es una historia de grandes cabalgatas ni de cañones. Es la historia de cómo un hombre que fue convertido en sirviente recuperó el honor de su linaje desde las sombras de la cocina. Prepárate, porque hoy entenderás que la verdadera redención no se grita, se susurra al oído del que cree que ya ha ganado. Mi caída no fue en un campo de batalla rodeado de mis hermanos, sino en una emboscada de civilización. Me atraparon cuando solo era un muchacho que buscaba plantas medicinales para su abuelo. No me mataron, tenían un propósito más refinado para mí. Fui entregado como un proyecto de integración a la familia del gobernador Sterling, un hombre cuya fortuna se medía en la cantidad de vidas que podía manipular desde su escritorio de caoba. En la mansión de los Sterling, la desigualdad no se gritaba, se practicaba con una precisión quirúrgica. Me quitaron mis ropas de piel y me vistieron con un uniforme de sirviente, una chaqueta que me apretaba los pulmones y unos zapatos que me impedían sentir el pulso de la tierra. Me prohibieron hablar en mi lengua, el Ndie Billat-i, bajo la amenaza de ser enviado a las canteras. Sterling decía que estaba salvando mi alma, pero en realidad estaba construyendo un trofeo viviente. ¿Alguna vez has sentido que tu identidad se disuelve bajo la mirada de alguien que te trata como a una herramienta? Quédate, porque el método de Sterling para recordarme mi inferioridad cada mañana es algo que te hará hervir la sangre. El gobernador Sterling era un experto en la microhumillación. No usaba el látigo, usaba la etiqueta. Me obligaba a permanecer de pie, inmóvil como una estatua, durante sus cenas de gala que duraban 5 horas. Mi función era ser el curiosidad exótica. Él le contaba a sus invitados cómo me había domesticado, mientras yo sostenía una bandeja de plata que pesaba más que mi propia dignidad. «Miren sus manos», decía Sterling a sus invitados, señalándome con su cigarro encendido. «Tienen la fuerza del salvaje, pero ahora poseen la delicadeza del servicio. Es la prueba de que el progreso puede dominar incluso a la raza más rebelde». Los invitados me miraban como si fuera un jarrón o una alfombra nueva. Comentaban sobre mi estructura ósea o el color de mi piel mientras yo les servía carne asada que mi propio pueblo no había probado en años. La desigualdad era ese muro invisible de cristal. Yo estaba en la misma habitación, respiraba el mismo aire, pero para ellos yo habitaba un plano inferior de existencia. Era un fantasma con guantes blancos.
El silencio es el refugio de los que planean lo imposible. Sterling creía que mi mudez era aceptación, pero en realidad era el mapa que estaba dibujando para su propia caída. No te vayas, porque lo que escuché detrás de la puerta de su estudio cambiaría el destino de todas las tribus del territorio. Sterling tenía una debilidad: su propia arrogancia. Como me consideraba incapaz de comprender las complejidades de la política o la economía, no se molestaba en cerrar la puerta de su despacho cuando yo estaba cerca limpiando la plata o encendiendo el fuego. Aprendí inglés en 6 meses, pero guardé el secreto como si fuera un cuchillo escondido en mi bota. Escuché cómo planeaban el reajuste de fronteras, un término elegante para decir que iban a expulsar a mi gente de las tierras altas donde nacían los ríos. Escuché los nombres de los banqueros que financiaban la construcción del ferrocarril sobre nuestros cementerios sagrados. Sterling se reía de cómo nos engañaría con promesas de protección que nunca llegarían. La desigualdad era esto: hombres con panzas llenas y manos suaves, decidiendo el hambre de miles de guerreros con solo un trazo de pluma. Me obligaba a servirles café, mientras ellos trazaban las líneas de nuestra extinción sobre mapas que yo mismo había ayudado a colorear, irónicamente, como parte de mi educación. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero mis manos permanecían estables. Esa era mi primera victoria, la maestría sobre mi propio odio. La redención no empieza con un grito, sino con un dato. Sterling no sabía que su sirviente más fiel estaba traduciendo su avaricia en una estrategia de supervivencia para aquellos que él daba por muertos. Prepárate para ver cómo la máscara de la servidumbre comienza a agrietarse. Una noche, Sterling recibió a un general de la frontera. Estaban celebrando la firma de un contrato que entregaba las minas de cobre a un consorcio del este. Yo estaba allí, rellenando sus copas de brandy. Sterling, borracho de poder y alcohol, decidió que sería divertido ponerme a prueba frente a su amigo. «Dime, Juan», dijo con una sonrisa babosa, «¿qué se siente al saber que tu pueblo ahora vive gracias a mi generosidad? ¿No es mejor esta vida con techo y comida que morir como un coyote en el desierto?» Me miró esperando una respuesta de agradecimiento servil. Los ojos del general estaban fijos en mí, cargados de un desprecio que dolía más que un golpe. En ese momento, la desigualdad alcanzó su punto máximo. Yo era el hombre que sabía la verdad de sus mentiras, pero mi papel me obligaba a callar y a sentir. Sin embargo, no asentí. Simplemente incliné la cabeza a 1 milímetro, lo suficiente para cumplir con el protocolo, pero no con su deseo. «El coyote siempre sabe dónde está el agua, señor», respondí en un inglés perfecto y gélido. El silencio que siguió fue atronador. Sterling se puso pálido, no por lo que dije, sino porque se dio cuenta de que lo había entendido todo, siempre. Pero antes de que pudiera reaccionar, recuperé mi máscara de indiferencia y me retiré a las sombras de la cocina. Había plantado la semilla de la duda, y en la mente de un hombre paranoico como Sterling, esa semilla crecería hasta volverse una selva de miedo. La verdadera tortura para un opresor es darse cuenta de que el oprimido lo conoce mejor que él mismo. Quédate conmigo, porque la transformación de un sirviente en un fantasma que acecha los pasillos de la mansión está a punto de comenzar. Tras aquel atisbo de mi voz, Sterling intentó reafirmar su dominio. La desigualdad, cuando se siente amenazada, se vuelve mezquina.
No me azotó. Eso habría sido admitir que yo era un adversario. En su lugar, me degradó de sirviente de mesa a ayudante de limpieza en las caballerizas y los pasillos traseros. Quería que mi mundo se redujera al estiércol y al polvo, lejos de sus invitados de seda. Lo que no entendió es que en la jerarquía de una gran mansión, el que limpia el suelo es quien posee las llaves de todos los secretos. Me convertí en una sombra que habitaba las grietas de su opulencia. Mientras fregaba los suelos de mármol del gran pasillo, aprendí a leer sus cartas al revés, mientras descansaban sobre sus escritorios. Mientras sacudía las alfombras, encontraba los restos de documentos quemados en la chimenea que revelaban las coordenadas de los nuevos asentamientos militares. Mi mente se convirtió en un archivo de su corrupción. Cada insulto que me lanzaba el ama de llaves, cada empujón de los mensajeros que entraban con noticias del frente, era una moneda que yo guardaba en mi banco de justicia. ¿Cuánto tiempo puede un hombre vivir con la cabeza agachada antes de que sus ojos aprendan a ver en la oscuridad absoluta? Quédate, porque la transformación de mi espíritu no fue hacia el odio ciego, sino hacia una claridad tan fría que me permitía predecir el próximo movimiento de Sterling antes que él mismo. La desigualdad sistémica tiene una falla fundamental. Depende de que el oprimido acepte su propia invisibilidad. Yo la abracé. Me volví tan eficiente en mi insignificancia que Sterling volvió a olvidarse de mí. Un día, mientras yo enceraba la madera de su biblioteca, lo vi discutir con su socio principal. Estaban desesperados. Una sequía inesperada estaba retrasando las obras del ferrocarril y las acciones de su compañía estaban cayendo. Si esos salvajes no firman la cesión de los manantiales del norte antes del invierno, estamos arruinados, susurró Sterling, golpeando la mesa. Necesitamos un mensajero que hable su lengua, pero que sea lo suficientemente estúpido como para no entender lo que está entregando. Sus ojos se posaron en mí. Yo seguía frotando la madera rítmicamente, sin mirarlo. Pude sentir su mirada evaluándome, como se evalúa a una herramienta vieja pero útil. Para él, yo seguía siendo Juan, el indio domesticado que solo sabía obedecer órdenes sencillas. No veía al hombre que había memorizado sus registros contables, ni al guerrero que sabía que esos manantiales eran la sangre de su pueblo. El peligro más grande para un hombre poderoso es creer que el silencio de su sirviente es vacío, cuando en realidad es un océano de información esperando el momento de desbordarse. La humillación que Sterling me preparó para ese viaje a las montañas sería el último error de su vida. Sterling me llamó a su presencia esa noche. Por primera vez en meses no me gritó. Me ofreció una copa de vino barato y me habló con una falsa amabilidad que era más insultante que un escupitajo. Me dijo que yo sería el embajador del progreso. Me entregó un maletín de cuero con documentos que yo ya sabía que eran sentencias de muerte para mi gente. «Ve con los tuyos, Juan», me dijo, poniendo una mano pesada y sudorosa en mi hombro. «Diles que el gobernador es su amigo. Diles que si firman estos papeles, tendrán comida y mantas para siempre. Sé un buen muchacho y tal vez cuando vuelvas te deje servir de nuevo en la mesa principal». Me dio un traje nuevo, aún más rígido y ridículo que el anterior. Quería que mi gente me viera como a un extraño, como a un traidor envuelto en los trapos del opresor. Quería usar la desigualdad para crear una brecha entre mi sangre y yo. Lo que Sterling no comprendía
es que el cuero de la chaqueta podía cubrir mi piel, pero no podía silenciar el latido de un corazón que recordaba el olor del pino y la libertad del viento. La tragedia de la desigualdad es que intenta convertirte en un arma contra los tuyos. Pero, ¿qué sucede cuando el arma tiene voluntad propia y el conocimiento para destruir a quien aprieta el gatillo? No te muevas, porque el viaje hacia el territorio apache apenas comienza y la máscara de Juan está a punto de caer para siempre. Durante los días de viaje hacia el norte, escoltado por 2 de los matones de Sterling, mi transformación psicológica se completó. Ya no era el sirviente asustado de los primeros años, ni el intérprete cínico de los últimos meses. Era un puente. Cada noche, mientras los guardias dormían confiados en su supuesta superioridad racial, yo revisaba los documentos del maletín. No solo contenían las cesiones de tierra. Encontré las pruebas de que Sterling había estado desviando fondos del gobierno que debían ir a las reservas. La desigualdad me había dado el tiempo y la posición para encontrar el hilo suelto en su túnica de poder. Sterling pensaba que me enviaba a engañar a mi pueblo. No sabía que me estaba enviando a entregarles el arma legal y moral para destruirlo en los tribunales del Este, donde incluso los hombres como él tenían enemigos. La humillación de ser tratado como un mensajero analfabeto me permitió cruzar los puestos de control sin que nadie revisara mis notas. Los soldados me veían pasar y se reían de mi uniforme de gala en mitad del desierto. «Mira al mono del gobernador», decían. Yo les sonreía con la humildad que esperaban, mientras en mi mente terminaba de redactar el informe que enviaría a la capital del territorio a través de un contacto que Sterling ni siquiera sabía que yo tenía. El plan es un organismo vivo que se alimenta de la arrogancia del enemigo. Sterling creía que el juego terminaría con una firma. No sabía que el tablero estaba a punto de ser incinerado por la verdad. Quédate para ver cómo el encuentro con mis ancianos cambia el curso de esta guerra silenciosa. Llegamos a los pies de las montañas de la sangre de Cristo. El aire cambió. Ya no olía a cera de muebles y a perfume rancio, sino a libertad y peligro. Mis escoltas estaban nerviosos. Ellos conocían la fama de mi pueblo, pero se sentían seguros porque tenían al perro faldero del gobernador con ellos. Cuando vi las primeras señales de humo en el horizonte, sentí una vibración en mis huesos. El uniforme de Sterling empezó a pesarme como si estuviera hecho de plomo. La desigualdad me había mantenido cautivo en una jaula de seda durante años, pero la puerta estaba abierta y yo tenía las llaves de la ciudad de mi captor en mis manos. «Diles que salgan, Juan», ordenó uno de los guardias, desenfundando su carabina. «Diles que traigan a sus jefes o quemaremos estas tiendas». Los miré. Por primera vez en años no bajé la vista. La transformación era total. En ese momento, en ese rincón olvidado del mundo, la desigualdad se invirtió. Ellos estaban en mi territorio, rodeados de una lengua que no entendían y de una tierra que los odiaba. Y yo ya no era Juan. El clímax de esta confrontación psicológica no se dará con balas, sino con una revelación que hará que los cimientos de la mansión de Sterling tiemblen a cientos de kilómetros de distancia. El siguiente paso es el más peligroso de todos. El momento en que mis pies tocaron la tierra de mis ancestros, el uniforme de los Sterling dejó de ser una vestimenta para convertirse en un disfraz. Los guardias, tipos llamados Miller y Vance,
se mantenían a unos pasos de mí, con sus manos cerca de las culatas de sus revólveres. Me veían como su salvoconducto, su traductor domesticado. No comprendían que en el momento en que cruzamos el arroyo del Hueso Seco, su autoridad se había evaporado como el rocío. Cruzamos la marca de los 3.500 metros hacia el corazón del campamento. Allí estaban ellos, los ancianos, mis tíos, los guerreros que Sterling creía haber reducido a mendigos. Sus ojos eran como ascuas en la penumbra de las tiendas. Me miraron con una mezcla de confusión y desprecio al ver mi chaqueta de seda y mis botones dorados. Para ellos, yo era el símbolo vivo de la derrota. Pero yo sabía algo que ellos no. Para ganar una guerra contra un gigante, a veces hay que entrar en su estómago. ¿Has sentido alguna vez el peso de ser odiado por los tuyos para poder salvarlos en secreto? Quédate, porque la táctica que utilicé para comunicar el plan de Sterling, sin que los guardias sospecharan, es la prueba de que el intelecto es más afilado que cualquier flecha. Los guardias me empujaron hacia adelante. Diles lo que dice el papel, Juan, y diles que si no firman, el ejército vendrá antes de la próxima luna, ordenó Vance, escupiendo al suelo. Me paré frente al consejo de ancianos. Abrí el maletín de cuero, saqué los documentos. Pero mientras mis labios pronunciaban las palabras de Sterling en inglés para que los guardias se sintieran en control, mis manos y mis ojos estaban enviando un mensaje completamente distinto en la lengua de los signos de las llanuras, una lengua que Sterling siempre consideró gestos de simio. Estos hombres traen veneno envuelto en promesas, decían mis manos mientras mi boca traducía. El gobernador les ofrece paz y prosperidad. El papel que piden firmar no es para darles tierras, es para quitarles el agua que alimenta a sus hijos. Decían mis dedos mientras yo leía en voz alta las cláusulas de amistad eterna. La tensión procedimental era asfixiante. Miller y Vance miraban mis manos, sospechando, pero yo movía los dedos con la naturalidad de quien simplemente está enfatizando un punto gramatical. La desigualdad les había hecho creer que éramos demasiado primitivos para tener un lenguaje dual. Su racismo era su punto ciego. La redención no es un acto de fuerza, es un acto de información. Lo que hice con el sello de cera del gobernador en ese momento fue el primer paso para desmantelar su carrera política desde el corazón del desierto. Mientras traducía, realicé un movimiento calculado. Dejé caer uno de los documentos, el que contenía las pruebas del desvío de fondos de Sterling, cerca del fuego del consejo. Miller se abalanzó para recogerlo, pero yo fui más rápido. Al levantarlo, me aseguré de que el jefe Goyat, un hombre cuya sabiduría era tan profunda como el cañón, viera las cifras y el sello oficial. Él no sabía leer inglés, pero sabía leer la traición en el rostro de un hombre. Le hice una señal específica, una señal que significaba: retengan a estos hombres, pero no los maten. Necesitamos que vuelvan con una mentira. La dilatación táctica comenzó. El jefe Goyat empezó a hacer preguntas largas y complejas, obligándome a traducir durante horas. Los guardias empezaron a impacientarse, a sudar bajo el sol, a perder la guardia. El hambre y la fatiga empezaron a igualar las condiciones. Mientras ellos se debilitaban por la altitud y el miedo, nosotros nos fortalecíamos en nuestra comunicación secreta. El conocimiento es el arma que el opresor nunca espera encontrar en manos del oprimido. ¿Estás preparado para ver
cómo una simple firma falsa se convirtió en la sentencia de muerte para la fortuna de Sterling. Les dije a los guardias que los ancianos aceptarían firmar, pero solo si se cumplía un ritual de purificación de los documentos. Era una invención total, una forma de ganar tiempo para que mis hermanos pudieran copiar los documentos comprometedores. Los guardias, ansiosos por terminar y cobrar su bono, aceptaron. Llevamos los papeles a una tienda sagrada. Allí, bajo la luz de las velas de sebo, no solo firmamos con nombres falsos y símbolos de burla, sino que adjunté una carta que yo mismo había redactado en el estudio de Sterling semanas atrás, imitando su letra a la perfección. Era una confesión de sus crímenes financieros dirigida a su mayor rival político en la capital. La desigualdad me había obligado a aprender a escribir como un aristócrata. Ahora usaría esa caligrafía para firmar su ruina. La paciencia es una virtud guerrera que no requiere caballos. Sterling pensaba que me tenía bajo su bota, pero yo ya estaba caminando por los pasillos de su mente, apagando las luces una por una. Cuando salimos de la tienda, entregué el maletín a Vance. Él lo cerró con un golpe seco, sonriendo con la arrogancia del que cree haber conquistado un continente con un bolígrafo. Buen trabajo, Juan. El gobernador estará complacido. Quizás hasta te deje dormir en una cama de verdad esta noche. Incliné la cabeza. Mantuve la mirada baja. La máscara de servidumbre estaba de nuevo en su lugar, más sólida que nunca. Emprendimos el viaje de regreso a la mansión. Miller y Vance cabalgaban por delante, riendo y haciendo planes sobre cómo gastarían su paga. Yo cabalgaba detrás, en silencio, sintiendo el peso de la carta que ya estaba en camino a la capital por un mensajero apache que corría por las sombras de las montañas. La tensión procedimental se mantuvo durante todo el camino. Cada vez que pasábamos cerca de un fuerte militar, mi corazón se aceleraba. Si los guardias abrían el maletín por curiosidad, yo estaba muerto. Pero la desigualdad jugaba a mi favor. Ellos no creían que un indio domesticado fuera capaz de tal nivel de sofisticación y engaño. Para ellos, yo solo era el maletero de su éxito. El aire de la ciudad volvió a oler a carbón y a encierro, pero esta vez yo traía el fuego conmigo. No te vayas, porque el momento en que Sterling abra ese maletín será el inicio de una justicia que el dinero no podrá detener. Llegamos a la mansión de los Sterling, bajo una lluvia fina que lavaba el polvo de mis ropas de gala. El gobernador nos esperaba en su estudio, con una botella del mejor brandy abierta. Estaba radiante. Se veía a sí mismo como el próximo senador, el hombre que había pacificado la frontera sin disparar un cañón. ¿Lo tienes, Vance?, preguntó, con los ojos brillando de codicia. Aquí está, señor. El chico hizo un trabajo excelente. Los salvajes firmaron hasta la última página, respondió Vance, entregándole el maletín. Sterling me miró. Por un segundo hubo algo en su mirada, una chispa de duda, como si recordara aquel momento en la cena donde hablé inglés. Pero luego su ego ganó la batalla. Ve a la cocina, Juan. Dile al cocinero que te dé las sobras del banquete de ayer. Te lo has ganado. Caminé hacia la cocina, escuchando cómo Sterling rompía el sello de cera. No sentía hambre de comida. Sentía hambre de ver cómo su mundo empezaba a desmoronarse, piedra por piedra. El plan procedimental estaba en su fase final. La carta que envié desde las montañas llegaría a la oficina del fiscal territorial en menos de una hora. La desigualdad te hace creer que eres el dueño del tablero,
hasta que te das cuenta de que el tablero ha sido sustituido mientras dormías. Quédate para el clímax, donde el silencio de un sirviente se convierte en el grito que derriba una dinastía. No me detuve en la cocina. No busqué las sobras que Sterling me había ofrecido con tanta generosidad. Me quité la chaqueta de seda, esa mortaja que me había oprimido el alma durante años, y la dejé caer sobre el suelo de baldosas que tantas veces había fregado de rodillas. En el estudio escuché el primer grito de Sterling. No era un grito de victoria, era el alarido de un hombre que acaba de ver su propia sentencia de muerte escrita con su propia caligrafía. Sterling había abierto el maletín y en lugar de los contratos de cesión, encontró las copias de sus propios libros de contabilidad robados junto con la carta que yo había redactado. La desigualdad le había hecho creer que yo era su sombra, pero esa noche la sombra había cobrado vida y le estaba apretando la garganta. La justicia no siempre necesita pólvora. A veces solo necesita que la verdad llegue al lugar correcto en el momento adecuado. Mira bien, porque el gobernador está a punto de descubrir que el salvaje que despreciaba es el arquitecto de su ruina total. Apenas 30 minutos después de mi llegada, el sonido de los cascos de la policía territorial resonó en la entrada de mármol. No venían a escoltar a Sterling al Senado. Venían con una orden de arresto por alta traición y fraude al gobierno federal. La carta que yo había enviado desde las montañas había llegado a manos del fiscal general, un hombre que odiaba a Sterling tanto como yo, pero por razones de poder, no de sangre. Salí al vestíbulo principal. Sterling bajaba las escaleras, esposado, con el rostro desencajado y el cabello desordenado. Sus invitados, los mismos que se habían reído de mis manos y mi piel, se apartaban de él como si fuera un leproso. La desigualdad, ese muro que él creía inexpugnable, se había vuelto en su contra. Ahora él era el paria, el hombre sin honor, el animal acorralado. Al pasar junto a mí se detuvo. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia infinita, ahora suplicaban o buscaban una explicación. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Yo le sostuve la mirada, pero esta vez no incliné la cabeza. Me mantuve erguido, con la espalda recta por primera vez en años. El coyote no solo sabe dónde está el agua, Sterling. Le dije en un susurro que solo él pudo oír. También sabe cuándo la madriguera del lobo está a punto de colapsar. La redención no es vengarse, es ver cómo el opresor pierde la capacidad de volverte a mirar por encima del hombro. Quédate, porque el destino de la mansión Sterling y el regreso del guerrero a las cumbres es el cierre de este mito moderno. La caída de Sterling fue absoluta. Sus propiedades fueron confiscadas, sus contratos anulados y las tierras que pretendía robar fueron protegidas por un decreto federal temporal gracias a las pruebas de corrupción que yo había facilitado. La mansión, ese monumento a la desigualdad, fue subastada. Yo no me quedé para ver el final del juicio. No necesitaba el reconocimiento de sus leyes ni de sus periódicos. Esa misma noche monté uno de los caballos de su establo, el que yo mismo había cuidado con más esmero, y cabalgué hacia el norte. Me deshice de los zapatos de cuero en el camino. Quería sentir el frío de la tierra, la aspereza de las rocas, el pulso real de la vida que me habían intentado arrebatar. Cuando llegué al campamento, los ancianos no me recibieron como al sirviente Juan. Me recibieron como a Dagzeni, el que escucha en el silencio. Ya no llevaba seda,
sino las pieles de mi pueblo. Ya no servía vino en copas de cristal, sino agua pura en cuencos de barro. Había recuperado mi nombre y con él la libertad de miles. Dicen que en la capital del territorio todavía se cuenta la historia del sirviente fantasma. Algunos dicen que nunca existí, que Sterling simplemente se volvió loco y confesó sus crímenes. Otros, los que saben leer las señales del viento, cuentan la verdad, que la mayor derrota de la aristocracia de Arizona no la causó un ejército, sino un hombre que aprendió a leer los secretos de sus amos mientras les limpiaba las botas. La desigualdad sigue existiendo, oculta bajo nuevas leyes y nuevos uniformes. Pero cada vez que un poderoso cree que el silencio de quien le sirve es ignorancia, el espíritu de Datseni sonríe en las sombras, porque la verdadera redención no es solo romper las cadenas, es demostrarle al que las forjó que nunca fue tu dueño. Nuestra historia no está en los libros de texto de las escuelas que Sterling construyó. Nuestra historia se cuenta en los susurros de los ancianos junto al fuego, recordándonos que el conocimiento es el arco más potente y la paciencia la flecha que nunca falla.